¿Cómo puede ser que estés dejando tu responsabilidad de generar un cambio en ti y en tu entorno en algo externo a ti? ¿Yo quiero eliminar la impotencia de mi vida? Sí. No, porque también es una decisión. Hay gente que se engancha a el área de preferir buscar culpables a buscar soluciones. Y es la sensación de impotencia, de sentir que no estás teniendo el control sobre la situación, que por mucho que hagas nunca es suficiente, que aparezca esta frustración, esa resignación a la larga de que nunca está saliendo lo suficientemente bien. Hoy quiero compartirte esto porque es uno de los puntos principales por los que estás sufriendo durante todo el proceso. Entender esto te va a ayudar a liberarte del estrés y la ansiedad que puedes estar viviendo en el día a día, ya sea a nivel personal, a nivel laboral o en este caso con tu hijo, ayudándole a resolver esos conflictos que tiene relacionados con el TDAH. Empezando por aquí, lo más importante es preguntarte, ¿qué te está generando impotencia a día de hoy? ¿Qué te está generando como la sensación de que no tienes el control, quieres cambiarlo y por lo tanto te sientes mal? Empezar a entender esto te va a ayudar a entender la perspectiva que estás teniendo y desde ahí los resultados que estás obteniendo. La sensación de impotencia sobre todo aparece cuando intentamos cambiar algo externo a nosotros y no podemos, no lo conseguimos. Y desde ahí que toda herramienta, todo lo que actuamos siempre es desde el miedo, desde una inseguridad propia, una necesidad de cambiar algo externo para sentirnos de una determinada forma a nivel interno. Por eso, por mucho que hagamos talleres, leamos libros, vayamos a asociaciones, recurramos a profesionales y vemos que estamos en el mismo punto, que nada está avanzando. Entonces, ¿por qué? Porque al final, si nos damos cuenta, estamos intentando resolver los efectos, esos resultados que está obteniendo a día de hoy tu hijo, tu hija con TDAH, y estás intentando que se comporte mejor, que tenga mejor actitud, que haga los deberes, que tenga buena predisposición para ir a clase, todo ello. Pero la pregunta es ¿desde dónde estás ejerciendo esa influencia? Porque aquí marca la diferencia. Cuando tú quieres imponer algo y esa persona no quiere aceptar esos valores o no les está integrando porque no se siente influenciado de manera positiva, no le atrae lo que le estás compartiendo, al final va a ser una lucha constante por intentar cambiar a tu hijo. Entonces, aquí, ¿cómo se empezaría a disolver esa impotencia? Primero entendiendo que tenemos que adquirir el 100% de la responsabilidad. O sea, yo no me puedo basar mis emociones, mis estados de ánimo en algo externo a mí. Eso es como serían las causas, esos puntos principales donde tenemos que trabajar diariamente, y es cómo me siento, cómo actúo y cómo me conecto con las personas únicamente depende de mí. No depende ni de si me ha ido un buen día en el trabajo, si mi hijo se porta mejor o peor, depende de cómo yo elijo conectarme con las personas. Para conectarme de una forma positiva, ser empático, entender las emociones y estados de ánimo de otra persona, de transmitir unos valores y principios, sin querer cambiar a las otras personas, primero tengo que ser yo esa persona que respete las decisiones de otras personas, los resultados de otras personas y el proceso de otras personas. Aquí entra mucho el tema de la comparación. Cuando vemos que en este caso tu hijo lleva un nivel distinto de la clase, ya tendemos a comparar, tendemos a ver que el resto de compañeros llevan un ritmo, este compañero es mejor que tú, o ya podrías hacer lo mismo que tu hermano que está sacando notables, o cualquier comparación. Lo que estamos haciendo al final es restar en ese autoconcepto, en esa autoestima. ¿Por qué? Porque se va a creer que es insuficiente porque en un área de la vida no está llegando a los resultados que se esperan de él. Entonces, entender que esos primeros años se está formando esa personalidad nos va a ayudar a entender también qué influencia estamos teniendo sobre él. Porque la sensación de impotencia también viene de yo espero que mi hijo con una determinada edad cumpla unos estándares, cumpla unos resultados. Y si no se cumplen, me frustro yo. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo incoherente que es esto de si mi hijo no hace o no se comporta de tal manera, la persona que sufre soy yo. Y aquí hay dos opciones. La primera, cómo me trabajo a mí, cómo empiezo a trabajar esas emociones y desde ahí yo ya he trabajado cómo conecto y le aporto los valores y cubro las necesidades que tiene en este momento. O la segunda es la resignación, que hay muchas personas que
por fuerza intentan ese cambio, intentan que estudien más refuerzo, más repaso, más psicólogos, más herramientas, pero como llevan tanto tiempo probando tantas cosas y nada les ha surgido efecto, pasan a la parte de resignación, que es: mi hijo es así, tiene un problema, no va a mejorar, entonces estos son sus resultados, y yo, pues bueno, como yo ya he hecho lo que tenía que hacer, pues me quito del proceso y bueno, pues dejo que haga lo que quiera, ¿no? Son dos polos opuestos. Uno es, bueno, sé que el cambio empieza a través de cómo yo me comunique, qué transmito, qué valores, qué energía, qué actitudes, todo, y me responsabilizo, y desde ahí veo cambios, porque al final cuando cambias tú, la relación con tu hijo cambia, porque no emites tantos juicios cuando hay algún problema, eres más resiliente cuando hay una situación que resolver en la cual hay que compartir diferentes puntos de vista. Entonces, todo esto te va a ayudar a que tu hijo se quite las defensas que ha construido durante tanto tiempo. Las defensas que a día de hoy es: bueno, no me importa lo que dices, o me da igual si me quitas la Play, o me da igual. Eso al final es una defensa, ¿no? Es como: no me afecta nada de lo que me puedes hacer, yo ya como que tira la toalla por esa parte, ¿no? Entonces, empezar a conectar con él sin intentar cambiarle es lo que él va a entender como un apoyo, como una ayuda incondicional, porque no se está exigiendo nada a cambio. En cambio, cuando empezamos con el chantaje emocional, con el chantaje de deberías de hacer esto, si haces esto te doy esto, al final vemos que termina de una forma muy negativa, ¿no? Estamos valorando esa relación en base a chantaje. O sea, si tú haces esto, tienes esto, o si no haces esto, yo me siento de una determinada forma. Al final son diferentes áreas que también tenemos que ir mirando paso a paso, ¿no? Pero sobre todo el tema de la impotencia. El tema de la impotencia es una limitación que nos llega a bloquear, nos llega a hacer inservibles. ¿Por qué? Porque si hay algo externo que siento que no tengo la capacidad de cambiar y me frustro y me entro en ira y me entro en rabia y de repente paso a la apatía, todo esto, y siento que desde ahí yo no puedo hacer nada, entonces automáticamente está limitando todas mis capacidades y mis habilidades, tanto de comunicación, de inteligencia emocional, habilidades sociales, habilidades de aprendizaje, todo. ¿Por qué? Porque siento que no depende de mí. Hay algo externo a mí que depende de esos resultados. Entonces, cuando basamos esto en la realidad y lo bajamos a tierra, es: ¿cómo puede ser que estés dejando tu responsabilidad de generar un cambio en ti y en tu entorno en algo externo a ti? Entonces estamos dependiendo de si, esto lo pongo al ejemplo, ¿no? Si hace un buen día me siento bien y si hace un mal día me siento mal. En este caso, si encuentras a un profesional que de repente da una ayuda a tu hijo, te sientes bien, pero si no lo encuentras te sientes mal, porque piensas que depende de alguien externo para mejorar la situación. En cambio, cuando adquieres esta nueva perspectiva, adquieres una frase que a mí me encantó de uno de mis mentores, que dice: si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Tienes que entender que el cambio siempre empieza en qué está dentro de mi área de control, qué puedo cambiar yo para que mejoren esos resultados. Ya sea en el área de motivación, de encontrar puntos en común para motivar, para inspirar, no para generar chantaje. Desde ahí, puntos débiles para seguir trabajándolos, ver cómo se pueden potenciar, cómo se pueden mejorar diariamente, generar estructuras, hábitos, mentalidad. Todo ello es lo que realmente va a ayudar a generar cambios, porque ya dejamos de entrar en el molde de que esperamos algo de ese niño y empezamos a reconocer el potencial que lleva dentro y empezamos a demostrarle a él para que él se lo crea. Porque ¿qué pasa? Que cuando somos niños tenemos las referencias en los mayores referentes que vamos a tener siempre, ¿no? Que son nuestros padres. Ya sea en conductas, en pensamientos, en emociones, en cómo afrontamos las situaciones difíciles del día a día. Todo, vemos cómo reacciona y nosotros adquirimos ese comportamiento. Si generamos un continuo comportamiento de resignación, frustración, culpa, ira, victimismo, todo esto, lo que estamos haciendo a la larga es que estamos generando eso mismo en ese niño. Estamos generando que el niño tenga una indefensión aprendida, que piense que es su culpa, que porque tiene el TDAH, que tiene una limitación, no va a ser capaz de conseguirlo. Por lo tanto, la motivación disminuye, las ganas de intentar hacerlo disminuyen y por lo tanto, por muchas habilidades o capacidades que pueda tener, psicológicamente está limitado, entonces no va a hacer acciones. Entonces, empezar a trabajar en
ok, la impotencia nada más es el resultado de la percepción y el significado que tengo yo sobre la situación que estoy viviendo. ¿Qué significa esto? Si a día de hoy me siento con esa frustración, con esa impotencia de decir, madre mía, parece que la vida vaya en contra mía, entonces es el diálogo que has montado a través de tus vivencias, tu historia de vida, que lo está reflejando en la situación que te encuentres actualmente. Desde ahí que se sigan repitiendo esos patrones subconscientes que se han ido almacenando durante años. Esa mochila emocional, a la que denomino yo, ¿no? Que guardamos siempre esos pensamientos, esas actitudes, todo. Esa mochila emocional que todos llevamos cargada. Son todas aquellas vivencias que hemos tenido, los traumas de la infancia, todo. ¿Qué pasa? Que pasan a un segundo plano y que no lo vemos. Y aparentemente en el día a día, cuando vemos un problema, pensamos que ese problema es de ese mismo día y que la culpa la tiene la persona que tienes delante. Pero cuando empiezas a trabajar en todo esto, te das cuenta que todo lo que te rechina o que de repente despierta una emoción negativa en ti, de la persona que tienes delante, te das cuenta que es algo tuyo no trabajado a nivel emocional. Porque nadie nunca puede hacerte daño a nivel emocional. Son tus heridas las que te exponen a que una crítica, un juicio, el qué dirán de otras personas te duela, te haga daño, te haga sentir insuficiente. Entonces, cuando sientes esto, es darte cuenta de, ok, ¿cuáles son las emociones que más repito a lo largo de mi día? ¿Cuáles son las emociones que más repite mi hijo? ¿Cómo es su comportamiento ante las situaciones difíciles? ¿Cuál es el mío? Y te vas a dar cuenta que analizando a tu hijo y analizándote a ti, vas a encontrar patrones similares. Para esto tienes que contarte verdad. Contarte verdad significa que a veces hay cosas de nuestra vida que obviamos o no queremos ver, como nuestras actitudes ante problemas o cómo afrontamos situaciones difíciles o la crítica, el juicio. Todo esto no nos paramos a ver realmente cómo nos afectan, pero lo vemos muy fácil en los demás, ¿no? En este caso, tu hijo recibe bullying o bullying verbal en clase, y de repente llega y dices que están todo el día metiéndose con mi hijo y ya no sé qué hacer, esto me frustra, me genera inseguridad. Y a veces, mirando su propia historia, ha tenido etapas de la vida donde se ha sentido enjuiciada, donde la persona se ha sentido con críticas en el colegio, y es algo que llevamos nosotros, pero que lo vemos en ese caso, en ese niño. Entonces, ¿por qué nos genera frustración? Nos genera frustración porque lo que vemos delante es justo lo que tenemos que trabajar en nosotros. Ya sea porque lo tengo en mí y no lo acepto, o porque no lo he tenido en mí y no soy capaz de aceptarlo. Es como las dos polaridades, los dos polos. Entonces, trabajar en esto, ¿qué significa? ¿Yo quiero eliminar la impotencia de mi vida? Sí, no, porque también es una decisión. Hay gente que se engancha a el área de preferir buscar culpables a buscar soluciones. Cuando te das cuenta que la solución eres tú y el culpable también a la vez es... Ok, si decido ser culpable tiene estas consecuencias, voy a seguir con estas emociones, estos estados de ánimo, por lo tanto voy a influenciar esta energía a mi hijo, va a tener unos resultados negativos y me voy a seguir quejando de que mi hijo tiene problemas. Entonces, cuando cojo la responsabilidad de esa solución, me doy cuenta que trabajo en mí, empiezo a ver cambios significativos en mi forma de actuar, forma de pensar, forma de comunicarme, empiezo a ver qué necesidades tiene ese niño, desde ahí le aporto las herramientas. Y lo más importante, el último paso, los resultados no son tan importantes. Los resultados que obtienen en un determinado momento no son importantes, porque al final estamos viendo a largo plazo. Queremos ver en la persona que se va a construir, se va a crear con los años y con los valores que se están inculcando. Entonces vamos a trabajar en esa parte de aceptación. Tengo que aceptar que el proceso que está viviendo a día de hoy mi hijo es perfecto y únicamente puedo acompañarle a que se descubra cómo funciona, a que se descubra cómo automotivarse, cómo autogestionarse, cómo llevar rabietas, la impulsividad, canalizar la hiperactividad para que le sea útil en el día a día y que no sea un impedimento para no conseguir grandes cosas en su vida. Mirar retos, objetivos, todo esto que le ayude a centrarse hacia dónde quiere ir, quién es, y desde ahí que sea mucho más fácil todo este proceso. I am thunder.